Y ahora, algunas noticias de última hora sobre el caso de documentos clasificados del presidente Trump. La jueza Ellen Cannon tiene permanentemente bloqueó la liberación del exfiscal especial Jack Smith. Informe sobre él. Investigación que estaba prevista para mañana. Traigámosla en. Ahora la reportera jurídica senior Lisa Rubin. Lisa, cuéntanos más sobre este fallo. ¿Cuál es el razonamiento del juez? El juez tiene muchas razones diferentes. Anna, pero tú. Recordaremos que este caso fue desestimado en julio de 2024, cuando el juez Cannon encontró algo que ningún tribunal había encontrado antes. Dar. Esencialmente el fiscal especial era nombrado ilegalmente y había sido dinero apropiado ilegalmente por Congreso y en su razonamiento de que significó que la acusación contra entonces el expresidente Trump y dos de sus el asistente personal de Mar-a-Lago tuvo que ser despedido. Avanzamos hasta donde estamos ahora. Ella había ingresado una orden que decía ese volumen 2 del fiscal especial. El informe no pudo publicarse hasta al menos hoy mientras todavía había una cuestión pendiente de si el Departamento de Justicia iba a apelar su desestimación de la acusación. En cuanto a esas dos ayudas que se fueron, este Departamento de Justicia decidió que no lo hicieron. No quiero procesar a Wapner y Carlos de la A, pero aún así, ella está diciendo en su razonamiento de hoy que podría haber una injusticia manifiesta debido a la publicación del informe. No menos importante. Lo cual básicamente es difamar la criminalidad del señor. Na idea. Cuando nunca se ha convocado a un jurado para juzgarlos. Ana. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Apaga o cierra efectivamente la puerta? Que el público viera alguna vez lo que había en este informe del volumen 2, sí y no. Una de las cosas que el juez Cannon señala que ninguna de las partes del el procedimiento actual impugnó su decisión hoy. Es decir, tanto el Departamento de Justicia y cualquier persona afectada por la acusación. They were all in anonymity. Que el informe no debería publicarse. Sin embargo, hay dos grupos de interés público. American Oversight and the First Enmienda Institute, que han intentado intervenir en este caso. Ella ha dicho, they do not have the right to intervene, but they are appealing that ruling. And if the 11ª Circuit, that's the federal Tribunal de Apelaciones que la supervisa, decides that they do have a stake in what está pasando aquí. Todas las apuestas están canceladas sobre si este pedido de hoy al final podría revertirse. Ana. Lisa Rubin, gracias por la actualización. Tonight, a fan outdoor slams shot on one de las investigaciones más importantes de la historia de Estados Unidos. Juez Aileen Cannon ha emitido una orden permanente para mantener informe de Jack Smith Mar-a-Lago oculto al público para siempre. We have the documentos internos y el tribunal. Transcripciones que explican exactamente cómo llegué aquí y por qué es posible que nunca veas la evidencia. Esta es la historia del informe que desapareció. Es lunes, 23 de febrero de 2026, y en un tribunal federal de Florida. La luz acaba de salió en un documento que muchos se cree que sería el registro definitivo de un punto de inflexión histórico. Durante meses, el país ha estado esperando el segundo volumen del abogado especial. Informe final de Jack Smith. Sabíamos que existía. Sabíamos que estaba terminado. Incluso sabíamos que su lanzamiento al público estaba previsto para mañana, martes, 24 de febrero. Pero con un solo trazo de pluma, el Distrito de Estados Unidos. La jueza Ellen Cannon ha asegurado que el informe permanecerá sellado, posiblemente para siempre. Esto no es solo un retraso procesal menor. Este es un bloqueo permanente. El juez Cannon ha emitido una orden radical que impide al fiscal general Pam Bondi y cualquier funcionario que podría venir tras ella por no compartir nunca el contenido de esta investigación con el pueblo estadounidense. Para entender por qué esto es importante, tenemos que examinar lo que realmente representa este informe. Este es el volumen 2. Es la inmersión profunda en él. Investigación de cómo se clasifica. Los documentos terminaron en un club privado en Playa de Palma, y lo más importante, es el registro de los supuestos esfuerzos por obstruir al gobierno. Ese attempts to get them back. Cañón del juez. El razonamiento de ella para este sello permanente es suyo. Palabras basadas en la presunción de inocencia. Ella sostiene que porque ella desestimó los cargos penales contra Donald Trump y sus coacusados en 2024. Publicar el informe ahora sería una injusticia manifiesta. Ella dice que, ya que nunca hubo un juicio y nunca una declaración de culpabilidad, el público no tiene derecho a ver las pruebas reunidas por el fiscal especial. Ella es esencialmente dictaminar que si un caso es desestimado por desacuerdo técnico o constitucional,
antes de que llegue a un jurado. Los hechos de esa investigación deben ser enterrados junto con los cargos. Pero antes de entrar en los pesados engranajes legales de esta sentencia, we have to step back. Tenemos que mirar el arco narrativo de este caso porque es uno de los viajes más extraños que jamás haya emprendido una fiscalía federal. Él comenzó en una sala de audiencias con bancos de madera en Fort Pierce, Florida, y está terminando allí. También es la historia de un juez, un fiscal especial y un conjunto de documentos que transformó el panorama político estadounidense. Piense en julio de 2024. Ese fue el momento en que todo cambió. El juez Cannon dictó un fallo que sorprendió al mundo jurídico. Un fallo que ningún otro tribunal federal había hecho jamás en la historia de los Estados Unidos. Ella decidió que el fiscal especial Jack Smith había sido designado ilegalmente. El argumento fue que el fiscal general no tengo la autoridad legal específica. Contratar un abogado especial y financiar su cargo sin un acto más directo de Congreso basado en esa creencia. Tiró todo el caso Mar-a-Lago por la ventana. En ese momento, Jack Smith apeló esa decisión. Él quería lo más alto. Tribunales para decirle a la jueza Cannon que estaba equivocada. Pero entonces se produjeron las elecciones de 2024. Donald Trump ganó un segundo mandato. Y la realidad jurídica cambió de la noche a la mañana. Una vez que se convirtió en presidente electo, la justicia, departamento, la política de larga data de Estados Unidos contra el procesamiento de un presidente en ejercicio entró en vigor. Las apelaciones fueron desestimadas y el fiscal especial, la oficina comenzó a relajarse. Pero Jack Smith no se fue simplemente. Según las regulaciones federales que rigen su cargo, él era requerido. Para escribir un informe final, tuvo que explicar sus decisiones, las pruebas que encontró. ¿Y por qué decidió presentar cargos en primer lugar? Produjo 2 volúmenes. Volumen 1 enfocado al 2020. Elecciones y los acontecimientos que rodearon. 6 de enero, ese volumen fue lanzado a el público justo antes de la inauguración. Pero el volumen 2, el de Mar-a-Lago, se quedó atrás. Se quedó atrás debido a 2 hombres que no fueron elegidos presidente. Walt Nye y Carlos Rivera. Eran las ayudas personales acusadas junto a Donald Trump. Y por un tiempo, el Departamento de Justicia todavía estaba considerando si seguir adelante con los casos en su contra, mientras sus casos estuvieran técnicamente vivos. El informe fue mantenido bajo una orden judicial temporal para asegurarse de que puedan obtener un juicio justo si alguna vez ocurriera. Pero finalmente, el nuevo Departamento de Justicia bajo el mando del fiscal, la general Pam Bondi, dejó claro que no iban a procesar a Nao de Oliveira. Los cargos fueron desestimados, sin más acusados y sin más juicios pendientes. El camino parecía claro para que el público finalmente viera lo que había en el volumen 2. El lanzamiento estaba previsto para mañana, y entonces llegó el bloqueo permanente. Para comprender la intensidad de la lucha por este informe, tienes que mire los argumentos presentados durante las audiencias finales en el caso del juez Cannon. Esa es sala del tribunal. Era un viernes por la tarde en Fort Pierce. La habitación se llenó de un pequeño grupo de reporteros y abogados de alto poder. Por un lado, you had the defense attorneys for North End, de Oliveira, hombres como Stanley Woodward, quien recientemente había sido designado para unirse al equipo jurídico de la Casa Blanca. Allende, el equipo del fiscal especial se había ido. They had resigned. En su lugar quedaron abogados de la justicia. Departamento. La División Civil fue enviada para abogar por un enfoque intermedio. El Departamento de Justicia no estaba. En realidad no estoy pidiendo que se les dé el informe a todos. Al principio proponían una solución muy revisión limitada a puertas cerradas para solo 4 miembros del Congreso. La pandilla de 4, los líderes de la Cámara y comisiones judiciales del Senado, argumentaron que el Congreso tenía un rol particularizado, interés en el informe para poder considerar reformas legislativas para futuros abogados especiales. They promised strict confidentiality, sin notas, sin aparatos electrónicos, y un departamento de justicia oficial mirándolos todo el tiempo. But the defense lawyers weren't buying it. Stanley Woodward estaba en él. A Trilly le dijo al juez Cannon que ella podría tener confianza cero en esos acuerdos de confidencialidad. Él trajo una carta del congresista Jamie Racine, a leading Democrat on the Comité Judicial, que había instado a que se publicara el informe completo. Madera argumentó que una vez que un miembro del Congreso vio el informe, podrían simplemente caminar al piso de la Cámara y léalo en voz alta, debido a la cláusula de discurso o debate de la Constitución. Esos miembros del Congreso estaría inmune a cualquier acción legal. Consecuencias por la filtración de información. El juez Cannon pareció compartir esta preocupación. Ella le preguntó al
Abogados del Departamento de Justicia, ¿por qué ahora? ¿Por qué la urgencia de publicar este informe? Mientras aún quedaban cuestiones legales pendientes, el abogado del gobierno, Elizabeth Shapiro, siguió volviendo a la práctica histórica y el compromiso con la transparencia. Pero el juez Cannon retrocedió, señalando que los informes anteriores fueron generalmente liberados después de un momento de finalidad, como una condena o una decisión de no presentar cargos. En este caso, el despido se basó en su decisión de que el fiscal no debería. No lo he sido. Allí, en primer lugar, este es el núcleo del drama. If the special, el abogado fue designado inconstitucionalmente. Como cree el juez Cannon, ¿el producto de su trabajo tiene siquiera derecho a existir? El actual Departamento de Justicia, bajo la nueva administración en realidad se puso del lado de la defensa en este. Le dijeron al tribunal que Jack Smith, la investigación fue ilegal desde su inicio. They argued that Smith, armado al departamento y que al trabajo nunca se le debe dar el máximo peso y autoridad de la justicia. Departamento, esto crea un notable situación en la que el Departamento de Justicia, ella misma ahora sostiene que su propia la investigación anterior fue un error y debería ser enterrada. Es un completo cambio de postura adoptada por anterior fiscal general Merrick Garland, que había aprobado el transmisión del informe en sus últimos días en el cargo. Pero mientras el gobierno y la defensa han llegado a un raro momento de acuerdo, hay un tercer grupo en esta lucha: los grupos de interés público, organizaciones como Americana, la Supervisión y la Primera Enmienda Knight. Instituto ha estado luchando en él. Antecedentes durante más de un año para publicar este documento. They argue that la Primera Enmienda protege al público ese derecho a ver los documentos presentados en relación con juicios penales, especialmente cuando esos juicios involucran asuntos de importancia nacional. Los grupos no han estado simplemente esperando. Presentaron demandas ante la FOA e incluso acudieron a el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito para quejarse de que el juez Cannon estaba tomando demasiado tiempo para pronunciarse sobre sus mociones. De hecho, el Circuito 11 finalmente tuvo que intervenga y dígale al juez Cannon que su falta de fallo fue una demora indebida. Le dio un plazo de 60 días para resolver los problemas. Fue solo después de eso, presión del Tribunal Superior, que la jueza Cannon finalmente emitió su decisión. Y lo que ella decidió fue que estos grupos no, ni siquiera tengo derecho a intervenir en el caso. She shut them out. Efectivamente diciendo que no lo eran. No fue parte de la batalla legal y no pudo. No fuerce el informe a salir a la luz. Entonces, ¿qué es lo que tienen tantas ganas de ver? De hecho, pudimos vislumbrar eso recientemente. Y esto hace que el sello permanente sea aún más controvertido. El mes pasado, Jack Smith pasó 8 horas testificando a puerta cerrada ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. De acuerdo a los informes de esa sesión, Smith dijo a los legisladores que su investigación descubrió pruebas poderosas de que presidente intencionalmente retenido altamente documentos clasificados después de dejar el cargo. Aún más sorprendente, afirmó que tenía pruebas más allá de toda duda razonable sobre los intentos de anular las elecciones de 2020. Pruebas que, según él, eran contenido en su informe de 2 volúmenes. Este testimonio sugiere que el volumen 2 contiene una montaña de evidencia factual, declaraciones de testigos, memorandos internos y datos forenses que nunca han sido probados en los tribunales. Juez Cannon, el fallo del gobierno significa que esta evidencia ahora permanecerá en él. Dark because she believes the fruit of the poisonous tree. El trabajo de un fiscal designado inconstitucionalmente nunca debería ver la luz del día. Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de este caso concreto. Establece un nuevo y debated precedent for how we handle that. Registros de investigaciones sobre nuestros más altos líderes. Históricamente, cuando un fiscal especial termina su trabajo, el público recibe un informe. Lo vimos con Robert Mueller y la investigación sobre Rusia. Lo vimos con John Durham y la investigación del FBI. Incluso lo vimos con Robert Hur. Esa investigación sobre el presidente Biden, donde el informe fue publicado a pesar de que no se presentaron cargos. Pero en esos casos, los informes se publicaron después de un juicio o después de que el fiscal decidiera no presentar cargos. El juez Cannon señala que este caso es diferente. Aquí se presentaron cargos, luego se impugnaron. Y luego todo el caso fue desestimado porque el juez decidió que el fiscal, la oficina de Trump, se construyó sobre una base legal defectuosa. Ella sostiene que, si permite que el informe salga ahora, ella esencialmente está dejando que un funcionario no autorizado tiene la última palabra sobre un hombre. La reputación sin eso. Hombre alguna vez tuvo la oportunidad de defenderse frente a un jurado. Critics of the ruling, however, say this is a
Patrón preocupante de anteponer el secreto a la transparencia. Buena suerte, Chuku. El director ejecutivo de supervisión estadounidense calificó la decisión como una hoja de ruta para mantener este informe enterrado. They argued that the American taxpayers financió esta investigación por una suma de decenas de millones de dólares y ellos tiene derecho a saber lo que se encontró, especialmente cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional. También está la cuestión del material de descubrimiento. Durante un caso penal, el gobierno tiene que compartir sus pruebas con la defensa. A esto se le llama descubrimiento, gran parte de él. La evidencia de Mar-a-Lago era clasificada o sensible, por lo que fue puesto bajo orden de protección. Juez Cannon. La sentencia destaca que el volumen 2 está a ras de este material protegido. Ella sostiene que, si el informe fuera publicado, efectivamente pasaría por alto todas las reglas que proteger el secreto del gran jurado y la información gubernamental sensible. Abogado defensor. Stanley Woodward fue aún más lejos durante las audiencias. Sostuvo que el espíritu de secreto del gran jurado, que se rige por una regla llamada 6C, debe aplicarse a cualquier cosa que exista solo, porque un gran jurado estaba investigando. Quería una revisión línea por línea del informe para que la defensa pudiera redactar casi todo. Incluso sostuvo que las referencias a citaciones simples deben ser secreto porque apuntan al gran jurado. Ese trabajo, el Departamento de Justicia. La abogada de entonces, Elizabeth Shapiro. Traté de explicar que ya lo habían examinado. They had produced a versión redactada que creían que cumplía con la ley, pero el juez Cannon no estaba. No estoy satisfecho, señaló que la defensa no había dejado meaningful oportunidad de aportar información sobre esas redacciones. Ella incluso parecía molesta, que el propio Jack Smith no era de allí para responder preguntas sobre cómo se obtuvo la información. A pesar de, ella fue quien dictaminó que su nombramiento era inconstitucional. This nos devuelve al momento presente. Se suponía que el informe sería la última palabra. Se suponía que era el documento que expuso los hechos para que la historia juzgar independientemente del resultado legal. Pero en cambio, el volumen 2 se ha convertido en un fantasma. Existe en los archivos del Departamento de Justicia, pero bajo el juez. La orden judicial permanente de Cannon no se puede mover, compartido o publicado, para las ayudas. Walt Naend Carlos de Olivea. Esta es una victoria total para su privacidad y su situación legal. Sus abogados argumentan que son hombres inocentes que estaban atrapados en una investigación ilegal y no deberían. No tengo que vivir con las calumnias lanzadas por un informe que nunca condujo a una condena. Para los grupos de interés público, este es un día oscuro para la rendición de cuentas del gobierno. They are already preparando sus llamamientos al día 11. Circuito. Esperando que un tribunal superior intervenga una vez más y le diga al juez Cannon que el público. El derecho del acusado a saber pesa más que el del acusado. El deseo de mantener el secreto. Pero a partir de ahora el sello es permanente. La fecha límite del martes. Pase sin nueva información. La poderosa evidencia de que Jack Smith habló. Aproximadamente permanecerá a puerta cerrada. Nos quedamos con un volumen que cuenta la mitad de la historia y un volumen 2 que se encuentra encerrado en una bóveda legal. En muchos sentidos. Esta es la conclusión final de la extraño epílogo del caso de documentos clasificados. Todo comenzó con una orden de allanamiento en un club privado. Esto llevó a la primera acusación federal contra un expresidente. Y terminó con un judge deciding that the prosecutor never debería haber sido contratado y su informe nunca debería leerse. Si esto. La siguiente gran pregunta es si el fallo se mantiene en apelación. El circuito 11 se ha mostrado escéptico respecto del juez Cannon. Esas sentencias en el pasado. But the political and legal. El panorama es muy diferente ahora que hace 2 años. El Departamento de Justicia ya no presiona para que se publique el informe. Está presionando para mantenerlo enterrado. Mientras el polvo se asienta esta noche. El público se queda preguntándose. ¿Qué había en esas más de 100 páginas del volumen 2? ¿Cuáles fueron las referencias a los registros obtenidos? ¿De conformidad con una citación que tanto preocupaba a la defensa? ¿Cuál fue la prueba? Más allá de toda duda razonable de que Jack Smith afirmó tener, por ahora. Esas respuestas están selladas. El juez Cannon ha decidido que, a los ojos de la ley, la investigación de Mar-a-Lago fue una acto no autorizado que produjo un documento no autorizado. Y en un sistema que se enorgullece de la sacralizada presunción de inocencia. Ella ha gobernado. Que el secreto es la única manera de proteger los derechos de aquellos que nunca fueron condenados. Aquí es donde se encuentra la historia. Un bloqueo permanente, un informe sellado. Y un público que se deja. Reflexiona sobre la historia completa de uno de los más investigaciones muy seguidas en la historia de la República. El informe que
Se suponía que era un asunto público. El registro es ahora una cuestión de misterio histórico. Y a menos que el Circuito 11 decida intervenir. Eso es exactamente cómo quedará la batalla por él. El informe Jack Smith siempre ha sido algo más que documentos. Ha sido sobre los límites del poder de un juez, la autoridad de un fiscal especial y el público. Ese derecho a la transparencia en una democracia. Esta noche, la jueza Cannon ha dado su respuesta. Ella ha colocado el escudo del tribunal sobre el expediente de la investigación, asegurando que por el momento, el fruto de lo venenoso, el árbol permanece oculto a la luz. Seguiremos atentos al Tribunal de Apelaciones. Cualquier señal de que esta puerta podría volver a abrirse de una patada. Pero por esta noche, el informe Mar-a-Lago es oficialmente un libro cerrado. Gracias por acompañarnos, nosotros lo mantendremos informado a medida que esta historia continúe desarrollándose. Buenas noches.